Muy buenos días a todos y a todas. Agradezco su presencia y participación en esta sencilla pero importante, trascendente ceremonia en lo humano, en lo espiritual y en el ser que todos somos. A la misma vez les agradezco porque me permiten continuar el peregrinaje que me encomendara mi maestro, el venerable Santa Rafat, José Marcelli, de ir por el mundo tratando de responder a lo que la vida me pide y enriqueciéndome de todo lo que la vida me da. Muchísimas gracias por estar aquí presentes. Muy bien, si alguien de la videoconferencia o de los presentes aquí en Jico, si alguien de los presentes aquí en Jico desea tomar la palabra, expresar algo, alguna pregunta, adelante. Buenos días, maestro. ¿Me permite? Adelante. Gracias. Maestro, hoy no recuerdo, hoy es 22 de septiembre, es fecha iniciática, pero no recuerdo a qué grado corresponde. Al-Sad Arhat, Ok, gracias, al que maestro. refleja la luz del Cristo, del Buda. Exactamente. No Muchas es gracias. la fuente, es el reflejo. Y tienen una misión de reflejar esto a la humanidad. Por Ok, eso ya pueden hacer la bendición apostólica. y luego ya hasta el 24 de diciembre, que es del El Getur, 7 de seguro. octubre es la siguiente. Ah, no, sí es cierto. Muy bien. ¿Alguien Ah, más que desee compartir o preguntar? Tiene la palabra. Sí, Alejandra Barroso. Buenos días, maestro, y buenos días a todos. Maestro, esta pregunta me la hizo un paciente, bueno, que se la hiciera a su vez a usted, y dice, una vez que uno hace un análisis de emociones, ¿cuál es el mejor momento para hacer una síntesis? A ver, las emociones no se controlan así como pongo un objeto y quito otro. Las emociones siguen haciendo olas, chiquitas o grandes. Lo que hay que aprender es estar vigilando que no se desvíen o no dañen y sí ayuden al siguiente momento, al siguiente presente. Pero el agua es dinámica, no es estática. Entonces las emociones no son tan sencillas, así como que las controlo, las quito y las pongo. Las reconozco, pero les tengo que dar un sentido. Y estar vigilantes que se vayan por el camino correcto. No, no se pueden así como, ya la pensé, ya se hizo y así se va a controlar. Dentro de las ciencias, la más compleja es la hidráulica, o sea, el manejo de las aguas, porque cualquier diferencia ya te desvía todo. Todo se puede conflictuar o todo se puede apoyar. Entonces, las emociones vienen de nuestro pasado, del subconsciente y del inconsciente. Y como tales, ahí están. Lo que tenemos que aprender a hacer con las emociones es reinterpretarlas, las que sean turbias, difíciles, impresionablemente que nos disgustan. Tenemos que transformarlas. Sabemos, por ejemplo, que la forma de purificar el agua es a través de filtros, ¿verdad? Y de luz ultravioleta. Hay libros sedimentarios
filtros sedimentarios, filtros de ósmosis inversa, que es como lo hacen las plantas, filtros de luz ultravioleta, interesante, que las bacterias y lo que está por abajo en la manifestación no las aguanta. Pero también es importante hacerlo. Entonces, la luz en la materia, la luz violeta, no la que viene de la fuente, que es blanca, tenemos que aprender a que o se sedimenta o se divide y se deja atrás lo que no corresponda, son los sedimentos, ¿sí? Las diferentes arcillas, o tenemos que meterle luz y claridad a lo que ha sucedido, para qué y por qué ha sucedido. Es lo que yo puedo recomendar. Como el agua es dinámica, lo que podemos es canalizarla bien y transformarla, purificarla, sedimentarla o iluminarla. Es lo que yo podría compartir. ¿Alguien más? Gracias, maestro. ¿Quién de ustedes puede decir, ya agarré la emoción? ¿No? O la canalizo y le doy un sentido o una nueva interpretación y un nuevo uso, o no. Agarren el agua así. No es objeto, es fluido. Sí, gracias. Bien, ¿alguien más? Sí, adelante, don Felipe. Maestro, buenos días a todos. Bueno, hablamos de emociones. Hay emociones que lastiman y otras que son muy agradables. Por los agradables, pues no hay mucho problema, ¿no? Pero aquellas que lastiman, por ejemplo, un miedo, un coraje, una angustia, ahí está, es una fuerza. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo hacerle, a pesar de las herramientas que uno tiene, se presentan, cómo hacerle para que esa fuerza nos pueda servir y avanzar? Pues dirigirla al lugar correcto y no andar contaminando otras cosas. ¿Quién es? Muy bien. Vuelvo al punto. El agua se puede transformar filtrándola o dándole luz. El agua, cuando está a la luz del sol, también es una forma de purificación o del calor. ¿Sí? El frío y lo ambiente húmedo genera muchas bacterias y muchos bichos, ¿o no? Lo seco y solar, de alguna manera también purifica. Hay un dicho que se puede tomar el agua, pero siempre que sea golpeada, pero que esté golpeándose en el río, o en las piedras, no un agua que viene sobre tierra o estancada, o casi estancada. Las emociones hacen movimiento, por eso se llama emoción. Dan impulsos, o inhiben impulsos, o desvían impulsos. Pero tomándolas en el sentido más profundo, nos ayudan a llevar a cabo las cosas. Estando alegres, positivos, propositivos, es más fácil trabajar, ¿o no? Se nos pasa el momento y hasta se nos hace divertido y rápido. Ay, pero con emociones pesadas, ay, qué difícil es hacer cualquier cosa.
Entonces, tenemos que aprender a transformarlas en algo útil. Hay emociones que ayudan a despertar, hay emociones que ayudan a dormir, hay emociones que ayudan a moverse, hay emociones que ayudan a quedarte quieto. ¿Qué es lo que se necesita? ¿Para qué podrían ser útiles las emociones? Esa emoción o la emoción que yo necesito, buscarla dentro de mi almacén de posibilidades. Pero para eso se necesita conciencia y la conciencia tiene que aprender a elegir esto sí, esto no. Para esto sí, para esto no. En este momento sí, en este momento no. ¿Eso quién lo hace? La conciencia. ¿De esta manera o de esta? Y para eso necesita una pausa, no puede ser fruto de un impulso. Entonces la emoción necesita la ayuda de la mente para clarificar las repercusiones de si me voy por acá o me voy por acá. O pienso así o pienso así. La gente a veces dice cosas que parecen bonitas, pero no se ve las repercusiones de lo que está diciendo. ¿Sí? Y eso solo la conciencia, cuando aprende a ver a corto, mediano, largo y muy largo plazo, puede asumir la responsabilidad correcta. ¿Algo más que alguien quisiera compartir o preguntar? Las emociones hay que usarlas para algo en la dirección correcta y en la proporción correcta. Pero cuando alguien anda distraído y olvidadizo, hay que llamar la atención para que se despierte. No es ningún golpe, es simplemente una llamada de atención. Fíjate lo que estás haciendo, es importante. ¿Sí? Bien, ¿alguien más que desee compartir o preguntar? Miren, en realidad en el mundo de las emociones hay dos polaridades. O la acepto porque me protege y me nutre, o la rechazo porque tengo miedo a que me haga daño. Realmente hay dos emociones, esas dos. Y las más primarias son esas. Luego ya le ponemos miles de palabras y de catálogos, y hay veces que ni nos entendemos, porque tú le llamas de una manera a eso y yo le llamo a eso de otra manera. Y para ponernos de acuerdo en el nombre de la emoción. ¿Ah? Pero sí, no es tan simple querer manipular y transformar una emoción. Porque lleva un impulso, pero tiene que alguien asumir la responsabilidad de elegir, y eso solo lo hace la conciencia. Cuando está serenamente decidiendo, sabiendo lo que va a pasar y lo que no debe pasar. O sea, las repercusiones del acto, del karma, causas y efectos. Son repercusiones, ¿no? ¿Lo mismo? Ujú. Hay que preguntarnos, ¿para qué? Así, ¿por qué? De otra manera, ¿no? La emoción tiene una polaridad natural negativa, es de lo que ha recibido. Lo físico es positivo, lo emocional es negativo en ese plano, el mental es positivo y el espiritual es negativo. Los planos se van polarizando naturalmente, se cruzan las polaridades. ¿Mm? En lo físico es más fácil para el hombre, en lo emocional es más fácil para el femenino.
Oh, más fácil. Mantener una emoción. Puede hacerlo por no sé cuánto tiempo. Por eso, cada uno tiene sus funciones en el gran proyecto. No son privilegios, son etapas. Unas veces somos hombres y otras veces somos mujeres. Unas veces los tenemos los órganos por fuera y otras veces por dentro. Una vez somos más magnéticos y otra vez seremos más eléctricos. Hay que estudiar la composición y cómo la vida ha encontrado su manera de manifestarse y tener un balance interno, lleno de sabiduría cuando se sabe usar, lleno de ignorancia y dolor cuando no se sabe usar. ¿Alguien más que desee compartir o preguntar? Por aquí anda una manita desde Eric Ortega, desde Mexicali. Muy buen día, maestro. Es en verdad un gusto poder verlo esta mañana nublada aquí en Mexicali, porque llega una lluvia suave por la mañana y poder escucharlo y que responda a mi pregunta antes de que la haga. Eso, ¿Allá la eso. respondí? Sí, sí, de alguna manera. Porque justo cuando estaba redactando mi pregunta, usted empezó a expandir el tema de las emociones y de igual forma respondió una, pero tengo otras dos, si me permite. Adelante, sáquelas del cajón. De una vez, aprovechando que estamos aquí, bueno, la primera que escribí es, ¿cómo puedo? Y es muy, para mí es muy personal, porque en este camino de desarrollo personal, de práctica de hatha yoga, de meditación, me encuentro con que sigo siendo humano todos estos años después y las emociones surgen. A veces surgen en momentos de flaqueza, a veces surgen en momentos muy cotidianos y me pregunto cómo puedo transformar la ira, el coraje, por más pasajero que sea, o alguno que quizá esté encarnado y no logro identificar, cómo lo puedo transformar en claridad o en compasión. Eh, y, y yo creo, y una pregunta y una duda que tengo es, ¿en verdad qué es transformar? Bien. Bueno, son como 10 preguntas las que has soltado. No eran dos. Parece que rompió el papelito y le salieron varias. A ver, vamos a ver. Es que nos falta a veces clarificar. El trabajo del gurú es disipar tinieblas o clarificar, es lo mismo. ¿Sí? Clarificar la mente, clarificar las emociones, clarificar. Hasta donde se puede clarificar. Si tenemos los filtros y el discernimiento correcto. Humano, hay que ubicarlo más en la etapa diferente al animal. Pero lo humano no puede sostenerse sin la base y la raíz animal. Y hay veces que decimos, es que es como humano, no, como animales, el instinto de sobrevivencia se vuelve prioritario, ¿o no? Sí. Ahora sí, sálvese quien pueda, o me salvo primero yo. ¿Ah? Esa es una emoción muy animal. Claro, se va sofisticando en los mamíferos y primates y otras cosas, pero es la parte del diafragma hacia abajo. Ahí está, luchando y luchando por destruir y por mandar y sobrevivir. ¿O no? ¿Para qué son las vísceras? Pues para luchar y sobrevivir. ¿Y la comida por dónde se va? Por ahí. ¿Sí? Entonces, si pudiéramos hacer ciertas diferencias
entre la bestia, el antropoide, como le decía el maestro Estrada, y la condición humana. El instinto, la bestia, el antropoide, el primate, nuestros primos cercanos, a veces hasta que nos ganan. ¿Saben quiénes son los primates? Nuestros primos, ¿no? Ellos obedecen a un instinto de reacción, reaccionan. Y la reacción se vuelve un condicionamiento sin elección. No aparece la conciencia, aparece el condicionamiento. O sea, es instintivo. Y eso siempre lo tendremos de abajo de la tierra. ¿En dónde están las raíces? Llenas de agárrate. ¿Para qué son las raíces? Agarra. ¿Ah? Para que no se caigan y se nutran. Y muchas, muchas, muchas raíces, muchas historias de lo que han podido hacer en ese terreno. Claro, hay no me acuerdo cómo se llama, la raíz gruesa principal, ¿cómo se llama? ¿Eh? La pivote, ¿ok? Y luego todas las cantidades y que algunas casi son invisibles, pero están bajo tierra. No hay raíces arriba de tierra. Se ve la raíz, pero cuando está funcionando como raíz siempre está bajo de la tierra, ¿sí o no? Pues también, ¿Cómo cuál? el ficus, si vas a preparar algo, va a haber raíces centímetros. Sí, pero esas no están chupando. Las que están chupando son las de abajo. Ah. Se ven las raíces externas, pero no están haciendo trabajo de raíz, sino son formas de saturar y expandirse más fácilmente por arriba que por la tierra. Pero raíces tienen que estar abajo. Si no, se secan. Usted trasplanta una planta, ¿cuánto tiempo tiene para trasplantarla? No mucho tiempo. ¿Por qué? Porque si le da el aire y el oxígeno a esas raíces, se mueren, se secan. Solo la tierra las hace permanecer. Algo conozco. No soy ingeniero forestal, pero algo conozco. ¿Ok? Y observado en raíces allá en Monterrey, en el lado del río, Ramos y todo. Sí, se veían raíces, pero no estaban abiertas, estaban cerradas. Las estaban abiertas, estaban en el agua o dentro de la tierra. Bueno, del diafragma hacia abajo es ese mundo que tiene que que tiene que funcionar por impulso. No puede dejar de tener el impulso porque nos moriríamos. Siempre activo, siempre activo, siempre. La gente que tiene mucho, que no se queda quieta es porque sus vísceras las tiene muy sobrepasadas de funcionamiento. ¿Y de dónde sale? De aquí. Hágale así. Hágale así. Hágale, por favor. Y se mueve esto y se deja la impresión aquí. No, háganlo, háganlo. Estamos haciendo una impresión. Ya, ya. Queda aquí, ¿verdad? Queda aquí. No queda acá, queda aquí. Y es más, dirigí la atención y sigue ahí todavía después del movimiento. ¿Sí sintieron que queda ahí? A veces esas cosas tan sencillas nos dicen, bueno, lo humano, ya no hablando solo de lo instintivo animal, es una historia, una comprensión. Ya no solo he vivido una historia, sino la comprendo, elijo. Por ejemplo, en una pareja puedes sentir atracción animal. ¿Sí es atracción animal y qué? ¿Sí?
También mi mamá y mi papá tuvieron que sentir atracción, si no mi papá no hubiera podido y mi mamá tampoco. No estaría aquí. O, por lo menos esa, ya las demás elevadas no sé, pero de esas sí. No funciona, especialmente el macho. No puede ocultar, o sí puede ocultarlo. No, no puede. Se le nota. Una cosa o la otra. Bueno, ese es, pero en lo humano es otra cosa. Escucho, relaciono, respeto, acompaño. No te quiero cambiar. El juez a veces sale de lo instintivo. El humano, desde la facultad humana, no trata de ser el juez, trata de comprender y acompañar, escuchar, sentir, hablar, y no como impulso, sino como decisión consciente. ¿Mm? ¿Verdad? ¿Qué historias nos van a contar? A ver. Bueno, entonces, la condición humana, si hay una relación en una pareja o entre dos personas, humanamente es con comprensión, acompañamiento, respeto. Y esas historias enriquecen tu historia. Y mi historia enriquece la tuya, si lo sabemos complementar. Puede ser una amistad, puede ser una pareja, puede ser padres-hijos. ¿Puede haber relación padres-hijos animal? Claro que sí. Te regaño, te someto, te golpeo, te muerdo, ¿o no? Sí. Pero puede haber una relación humana también, sabiendo lo que tú sientes, lo que yo siento. Descubrámoslo, sentámoslo. Es otra condición. Entonces, cuando me hablan a mí de que la condición humana sigue siendo muy instintiva, yo les digo, no, es lo instintivo y ya se ha agregado lo humano. En la sexualidad podemos tener sexualidad animal o sexualidad profundamente humana, significativa, ¿o no? Y sexualidad no quiere decir solamente genitalidad, quiere decir también una amistad, una plática profunda, una mirada profunda, un acto profundo, ¿sí? Y eso no es animal, es algo que el animal lo empieza a percibir, pero no lo desarrolla tanto como podría desarrollarlo el humano. Hay gente que se acerca más a lo animal y hay gente que se acerca más al sentido humanista, ¿o no? Y humanista no es sentimental. Humanista es comprensión, respeto, empatía. ¿Eso es sentimental? No necesariamente. Es mucho más que eso. No es un sentimiento pasajero. Yo, por ejemplo, puedo decir que de lo más bonito de este camino, hermoso, aleccionador, ha sido las historias humanas que he podido contactar, que me han permitido sentir cuando me han tenido confianza. O cuando yo he podido plasmar lo que yo tengo en confianza y alguien lo recibe y lo respeta. No porque sea de él, sino porque es la historia humana, ya no sé si tú o yo, porque en el instinto sí hay tú o yo. En lo humano somos nosotros, los humanos. Pero sí, hay que comprender que la mitad pues, es instinto más. Y es el más latoso de educar, el más rebelde. Hay una palabra muy norteña que se dice rejego. ¿Sí se entiende? Sí, sí. ¿Qué es rejego? Necio, terco, contreras. A veces nuestra bestia es así. ¡Uf! ¡Uf! Rejego. No se usa tanto, pero sí se entiende. Entonces, hermano Eric, amigo,
te aprecio. Ay, ojalá también iremos refinando los lenguajes para entendernos. La mezcla no es lo más adecuado. Lo humano y lo instintivo, si lo mezclamos ya nos confundimos y entonces lo tachamos y no le damos la verdadera virtud o posibilidad a lo humano. Ya no se diga, después viene lo divino, la luz presente, creativa, el ser uno. Pero hay que empezar desde abajo, desde las raíces, y normalmente están escondiditas en lo inconsciente. Y son miles y miles y miles. ¿Mm? Aunque no las veamos. Ahora sí, Eric, ¿hay más en el cajoncito? ¿Dónde anda don Eric? ¿Ya se me fue? Se fue el internet, maestro, me mandó un mensaje, Ah, pero ya. lo escucha en diferido. Bueno, pues que siga, dígale que le mando un recado, que siga buscando sus raíces. Muy bien. Sí, Adelante, maestro. Rafael y Katy, desde la tierra del aguacate. Katy, Kate en el aguacate. ¿Qué les parece? Muy Muy bien, buen adelante. día, maestro. Muy honorable Chela. Saludos a los presentes. Mi pregunta es, maestro, ¿por qué en la iniciación real a la iniciación simbólica a veces se desvirtúa? O al revés, del mundo profano a la iniciación simbólica, vamos hacia la iniciación real. A Mi ver, pregunta. la iniciación real es un acto real de expansión de conciencia. La iniciación simbólica es un conocimiento de unas relaciones, símbolos, puentes que hay entre varias cosas, pero a nivel de conocimiento. Y pues no cambias nada, nada más agregas conocimientos. Agregas títulos, agregas rituales, agregas todo lo que quieres. Y puede darte más y más información. Entre más libros leas, más información simbólica tienes. Pero la iniciación real te debe llevar en un ejemplo vivo del maestro al discípulo. En la iniciación simbólica no hay profesor-alumno, yo diría, pero no maestro-discípulo. Y esa es una gran diferencia. No es que sea más o menos, porque al final en los hechos, miren, si una experiencia la tenemos y es altamente significativa, importante, trascendente, nosotros ya no somos los mismos, ¿sí? Y no es que solamente algo cambió hacia la expansión, ya no soy el mismo. Y en la iniciación simbólica te puedes llenar de información y seguir siendo el mismo, con tus vicios, con tus taras, con tus tal. La iniciación real no se da en grados, sino estados de conciencia, que van vinculados a grados, sí, simbólicamente, pero hay que vivirlos. Es iniciación viviente. Seguir Estrada no es seguir un nombre, es seguir una línea. Y esa línea significa estado de conciencia, visión de la vida. ¿Mm? Yo he conocido gente que simbólicamente ha estudiado en su facultad de psicología o lo que sea, tanto del perdón y tanto de la comprensión, tanto de la empatía, ¿verdad? Tanto de somos uno, tanto el nosotros.
Y resulta que se enoja y ya no te habla y te voltea la cara. ¿Qué le sirvió? Simbólicamente conoce el símbolo, pero en la realidad está muy lejano a ser iniciación real. Si realmente alcanzas un estado de conciencia en la iniciación real, no puedes ir atrás, te conviertes en salvo. Tienes que, de ahí adelante. Resentimientos. ¿Cuántos años se dedican a estudiar que si los resentimientos y los remordimientos, ¿verdad? Y los, ¿qué más? Pues todo lo que empieza con re, y duro y dale, ¿eh? Rencores, que son envenenamiento del alma, ¿verdad? Y que hay que limpiar el alma. Y, y resulta que le hablas y te pone cara de puchi. No, no. A veces conozco a alguien que de repente, ¿verdad? Porque él es muy instintivo y tiene su belleza en eso, ¿sí? Pero tiene su limitación. Y el que realmente vive en la condición humana y hasta empieza a vivir en la condición divina, se mueve por otros códigos y valores. En la vida, no en el intelecto, no en las emociones. Es un estado de conciencia que platicar de él no alcanza a vivirlo. A veces el maestro, por la vibración de la experiencia, puede transmitir esa vibración, pero por un ratito. Yo lo viví mucho con mi maestro, el maestro Estrada. Cuando él explicaba todo parecía claro, pero a la hora que yo solito quería explicarlo, nomás yo me enredaba solo. Como que me llevó a otro nivel para que viviera que también de otro nivel se puede ver las cosas. Pero ya de mi nivel, yo no le podía entender ni explicar correctamente. Pero cuando el maestro Gaeka nos transmitía ese, es el mantra que te da una vibración para que conectes. No es solamente un sonido, es una vibración del alma, del espíritu. Muy bien, ya estamos en tiempos. ¿Alguien más desea compartir o preguntar? Eric no regresó. Gracias, maestro. Bueno, pues que lo lea Eric, como quiera lo puedes ver en diferido. Sí, adelante. Por favor. Buenos días, maestro. Buenos días a todos. Yo mi pregunta que no me la puedo contestar a mí misma es, ¿qué debo de cuidar más? ¿Mis emociones o el comer? Ahí le va. Sí, como, Le voy a dar una explicación más complicada. Hay un nervio, el nervio vago, que viene desde acá arriba y conecta al cerebro las emociones más elevadas. En el yoga se trabaja mucho. De hecho, lo trabajamos mucho en primer grupo, aunque no se den cuenta. Por eso transforma alimentación, sueño, tensión, tensión de la cara, etc. Es que van juntas. Gandhi decía que si alguien no puede tener un freno, un tate quieto al hambre, no podía alcanzar verdaderos estados espirituales. Y recomendaba de vez en cuando hacer ayunos para que la bestia se acostumbrara a tener y a no tener. ¿Sí me explico? Y no le pasaba nada, porque hasta se purificaba, porque invierte los procesos. El comer con ansiedad altera el sistema simpático.
El comer con gusto y agradecimiento mueve el parasimpático y depende del tipo de emoción, de satisfacción, de gusto, de agradecimiento en el simpático, perdón, en el parasimpático, que el de lucha, tensión, se me va a quitar la comida y me lo tengo que comer ya. ¿Sí? A veces tenemos historias personales en nuestra casa, que si no comíamos de ya o no le robábamos un poquito al hermano o a la hermana, no alcanzábamos a llenar la panza. ¿Alguien vivió eso? De que a veces, ¿no? ¿No? Bueno. Y entonces con ansiedad de que te lo quiten, de que te tienes que defender, de que tienes que atacar. Ese es más temas del parasimpático, del simpático. Entonces, van de la mano, aunque estén en diferentes niveles, porque hay algo que los une, lo que le quiero decir. Inclusive a nivel neurológico, como el nervio vago. Todo el tema de Kundalini está muy vinculado al tema del nervio vago. No es un vago. Así le pusieron, no sé por qué. ¿Saben por qué? Porque tiene relación con todos, pero va por la suya. Eso en las asanas y en el tema del pranayama y en el tema de el yoga en lo profundo está muy vinculado. No es que lo controles, es que lo armonizas o desarmonizas. ¿Sí me explico? Es un acto consciente o inconsciente. No es de que lo controle así como otra vez un objeto. Son funciones que se armonizan o se desarmonizan, que te dan seguridad o te dan mucha inseguridad. La comida puede ser una forma de suicidio, ¿sí o no? ¿Eh? Y no paras. O una forma de darle sentido a la vida lleno de agradecimiento y disfrutarlo, que es un acto lleno de amor, de belleza. ¿Mm? ¿Qué es lo que están esperando las cocineras? Que un día se los digan, se los expresen de alguna manera, ¿no? ¿Alguien ha comido casi comida del ejército? Así de masas de 400 o 1000 gentes. No sabe a mí, aunque estén los mismos ingredientes y proporciones. ¿Alguien le ha tocado? No, 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 no. Es el alimento que también lleva vibración espiritual, lleva vibración mental, lleva vibración emocional. Por cierto, ojalá que el cocinero anda de buenas, pues si no, no va a caer mal la comida. No, sí, sí, sí. Entonces, va todo junto, aunque cada cosa está en su lugar. Esa es mi respuesta. No puede así como separarlos. Tiene que armonizarlos y que trabajen todo para un solo fin. Una vida plena, una vida con sentido, una vida de agradecimiento, donde circula la vida. Y entre más confianza tengo, más tengo. Y entre más desconfianza, menos tengo. ¿O no? ¿Sí? Por ahí va la cosa. Bueno, algo más aquí, don Rafael, por favor. Sí, maestro, reiterando saludos. Algo que se había entrecortado el pasaje bíblico acerca de los hechos bien hechos. ¿Nos podía explicar un poquito más el pasaje de hoy, por favor? Bueno, yo no Me leí eso, encantó. pero usted lo entendió, qué bueno. A ver. Es que se cortaba el internet. Gracias. Sí, sí, sí. Nos salió Hechos, que por cierto está asignado a Lucas, estos Hechos de los Apóstoles, ¿sí? No está escrito por ninguno de los cuatro evangelistas, ni por Pablo, sino por Lucas, que era un médico
que además sabía griego, hebreo, arameo. Era una persona culta. Y dice, a ver, aquí. Sí, nos salió esto. Es Hechos capítulo 6, versículos 6, 7 y 8. Dice, a estos presentaron delante de los apóstoles, los cuales orando les pusieron las manos encima. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba mucho en Jerusalén. También una gran multitud de los sacerdotes obedecía a la fe, a la doctrina. Empero Esteban, lleno de gracia y de potencia, hacía prodigios y milagros grandes en el pueblo. Levantándose entonces unos de la sinagoga, que se llama de los libertinos y cirineos, y alejandrinos y de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, mas no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba. O sea, hablar con experiencia, con un convencimiento desde lo profundo de uno mismo. Esa es la vida. Así es como la vida se impulsa sola. No con la memoria y el juego de las, a veces del juego de los conocimientos, sino la experiencia. ¿Qué es? La experiencia, ¿cómo la definen? Pues, es que ves que aunque pases por el mismo lugar, cada quien tiene experiencia diferente, o sí, igual. Similar, pero no igual. Y si mañana la tienes, no será igual, tampoco. Es algo vivo la experiencia, no es algo de memoria. Es la referencia clara que ayer y hoy tiene vigencia. Por ejemplo, leemos nosotros textos que fueron escritos hace 2000 años. ¿Tienen vigencia? Sí. Pero no por... La historia fue hace 2000 años, pero tienen vigencia porque narran una experiencia existencial muy profunda. Por eso los seguimos usando. ¿Mm? Podríamos sacarla directa, pero viene bien manejadita y, como diríamos, organizadita y bien plasmada en estos textos. Seguramente no fueron escritos por especuladores, sino por la experiencia viva que dejó el maestro y entre los hermanos que convivían, una comunidad donde había un alma de comunicación profunda. Bueno, pues yo les agradezco muchísimo. No sé si con esto tenga, don Rafael. Sí, gracias, maestro, y un abrazo para todos los presentes. Estamos en contacto. Claro que sí, y es lo mismo comer aguacates que hablar de aguacates. No, prefiero comer. Y especialmente de los mejores. Muy bien, que pasen bonitos días. Pax. ¿Y dónde está mi aguacate? Pax. ¿Dónde anda mi aguacate? Ah, ¿Ahí anda? fue a tener una llamada urgente. Ándele. Pax. Sí. Maestro, buenos Pax, días. maestro. Te mando un abrazo. Gracias, maestro. Abrazo, Bueno maestro. que se conectó. Feliz Buenos día. días para todos. Feliz día, Adiós, hermano. adiós. Buenos días. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta luego, maestro.